Febrero 2016, a esta hora damos inicio al enlace radial de todos los miércoles con el alcalde de Guayaquil. Abogado Jaime de Bozay, buenos días y bienvenido. Buenos días, muy afectuoso a ustedes y a todos quienes me escuchan. Bien, ante los riesgos del Zika, y acabamos de estar justamente con uno de los líderes de la zona suburbana de Guayaquil, abogado Jaime de Bozay, las fuertes lluvias que se esperan para febrero, conociendo que la segunda fase del dragado realmente comenzará el próximo año porque está en este momento en proceso de licitación. ¿Qué esperar por parte del municipio? Medidas de prevención, ayuda a la ciudadanía guayaquileña, especialmente de las zonas marginales que podrían tomarse con este tema del Zika. Bienvenido, lo escuchamos. Bien, desde hace muchos años, y más allá de que no es nuestra obligación legal, porque aquella compete al Ministerio de Salud, nosotros desarrollamos todos los años una fuerte campaña de fumigación, en invierno especialmente contra el mosquito y la mosca, y en verano fundamentalmente contra ratas y roedores. Es una campaña que abarca a prácticamente toda la ciudad de Guayaquil, intradomiciliaria y también en la parte de las calles, veredas, solares, etc. Vamos a seguir haciéndolo con mayor fortaleza en esta ocasión y con mayor dedicación en los sectores mayores. Tenemos nuestra gente a través de los CAMIS, etcétera, indicándole a las personas cómo protegerse, cómo no hacer y fomentar criaderos de mosquitos, por ejemplo, porque no solamente es cuestión de la lluvia, es cuestión de dejar destapados recipientes de agua, de poner en los patios, por ejemplo, pedazos de llanta, etcétera, que sirven como recipientes de agua. En cuanto a la parte de invierno, yo sigo diciendo con claridad la infraestructura de Guayaquil en esa materia es cada vez mejor. Guayaquil tiene 24.000 manzanas. Cuando hay coincidencia de una marea muy alta o un aguaje, y ahí es donde entra el tema dragado, y una fuerte lluvia, se produce en pocos sitios, porque de esas 24.000 manzanas son muy pocas, poquísimas las que se inundan, un momentáneo problema que luego escurre. Es decir, los drenajes funcionan. Sin embargo, así como hicimos en las orquídeas en su momento, la solución fue costosa, se hizo un estudio profundo, pero merecida, porque los ciudadanos que viven allí, por supuesto que merecían la obra, que ha funcionado muy bien, ya no se dan esas inundaciones terribles que se ven en la orquídea. Lo mismo lo hemos hecho en el sur, en Unión de Bananeras de Moguamo, por ejemplo, habían 6 zanjas abiertas, de las cuales quedan 2 por convertirse en ducto cajón. Y ahora en febrero, en este mes, iniciamos la construcción de esos 2 ductos cajón. Lo propio hemos hecho en la cooperativa de los Chiveros de Adaure, cerca de la ciudad del Cóndor. Lo propio hemos hecho en Bastión Popular. Y vamos a seguir trabajando, pero ahora con mucho hincapié en Urdesa. Repito, en Urdesa. Muy pronto vamos a hacer una rueda de prensa indicando la solución para Urdesa. Y también vamos a hacer lo propio en la Marta de Bordoso. Pero mientras tanto hemos importado cerca de 20 válvulas que son muy importantes porque colocadas en los sitios estratégicos impiden que el agua entre cuando sube la marea y llene los canales de drenaje, que en vez de ser reservorio para drenar, se convierten en zona negativa por la influencia de la marea que entra. Estas válvulas impiden que el agua entre y al revés, cuando llueve, empujan y se abre la válvula para que salga el agua. Hasta que llegue el dragado, que esperemos se inicie en el mes de mayo, esta es una solución muy importante. Hasta el 20 de este mes deben estar colocadas la mitad de esas válvulas. Ya funcionando. Sí, ya se están colocando. Hay algunas colocadas. Vamos a hacer un mensaje muy claro respecto de eso para que la ciudadanía sepa la ubicación, etc. Hasta el 20 de este mes, la mitad deben estar colocadas, las otras están llegando
y las iremos colocando a medida que vayan arribando al país. Esta es una solución definitiva, muy importante y probada en otras partes del mundo. Pero hay un problema cultural, y en esto ya usted lo ha denunciado también, el tema de la basura y el tema del taponamiento a propósito en algunos sectores que están inferior al nivel del río. Ejemplo, Tancamarengo. Bueno, y usted ha puesto el ejemplo preciso, una parte de la Marta Roldós, Tancamarengo. En la primera lluvia, que fue mucho menos fuerte que una importante que se dio la semana después, en la primera lluvia se inundó el sector y no bajaba el agua sospechosamente. Investigamos y las pruebas fueron entregadas a la ciudadanía. Tapas recortadas de baldes, cartones con peso sobre la alcantarilla. No quiero pensar que se trate de algún adversario político, pero puede haber cuadrillas de prevención. Ya las hay. Y por eso en la segunda lluvia, que fue más fuerte, en el mismo sector no pasó absolutamente nada. Lo que demuestra a usted que este es un problema que no es de drenaje. Igual que hay personas que cuestionan que se hable del dragado. Primero, no se puede cuestionar por lógica. Los ríos se dragan. Para eso existen las dragas. Si no fuera necesario dragarlo, el mar, los ríos y los enteros, no existiría más dragas. No se puede pasar casi 50 años sin dragar la cuenca del Guayas, porque el problema va a ser muy grave. Desde que se eliminó el comité de vialidad. Yo lo considero que quizás el problema más importante de la cuenca del Guayas. Guayaquil la menos afectada, porque es la que mayor infraestructura tiene. Pero otras ciudades y el agro se afectarían mucho. Espero que este dragado empiece en mayo. Pero ¿por qué lo menciono? Creo que hay múltiples ocasiones en que la prensa ha dado cuenta. En pleno verano, sin lluvia, el río tiene un aguaje y en ciertos escasos sitios y momentáneamente hay una inundación. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema no es el agua de arriba, es el agua de abajo. Pero la infraestructura de la ciudad definitivamente hoy día. Sí, y también ahí se incluye seguramente no los es ni esteros, remotamente la que era en el año 1983 o el año 1997. La infraestructura es cada día mejor y seguimos avanzando, tanto en alcantarillado sanitario, que para este fin no es materia de análisis, como en alcantarillado pluvial, macro y micro, es decir, las grandes alcantarillas y ductos y también los sistemas barriales. Pasando, señor alcalde Jaime Nebot, al tema político. Usted estuvo el sábado anterior en la ciudad de Quito y algo quizás novedoso a los tiempos se vio a la juventud. Se está sumando, dice Santiago Guarderas, que es como director del partido de Pichincha, ¿no? Partido Social Cristiano, que es una escuela de la democracia y le han llamado la cantera de las 6. Yo le pregunto, ¿se retoma el ideario original del Partido Social Cristiano, de su fundador, el expresidente Camilo Ponce Enríquez, en donde se tomó la doctrina social de la Iglesia Católica, se tomó la economía social de mercado, el socialismo cristiano en definitiva? La democracia, la libertad y el funcionamiento de la economía para servir a la gente y especialmente para los más pobres no puede sufrir modificaciones. O sea que ese ideario nunca se ha cambiado ni abandonado. Evidentemente los problemas, las circunstancias se van cambiando y nuestra lucha es una lucha por la democracia. No está bien que las enmiendas se impongan, porque son reformas, no enmiendas, sin el criterio popular, sin la consulta popular como manda la Constitución, la lógica, la conveniencia, el concepto mismo de la democracia que radica en el pueblo. No está bien que una persona que gana una elección con el 55, 60% de los votos tenga el 100% del control de las funciones que no ha ganado. La ejecutiva en otras cosas se gana, pero eso no puede traducirse al 100% de control de la función legislativa, de la función judicial, de la función electoral, de la función de control, de la función constitucional. No está bien que se atente contra la libertad con leyes mordazas respecto de la prensa, que tienen el fin del control, un control grosero, amedrentador. No está bien que a los jóvenes
se les diga, si usted estudia tal materia o tal carrera, usted tiene gratuidad de cupo, y si no la estudia, usted no tiene gratuidad y no tiene cupo, porque eso es decirle, usted estudie lo que yo quiero para darle las condiciones que deben ser para todos. No está bien que se use el tribunal andino, el parlamento andino, la estructura andina, para nombrar un rector de universidad y desconocer el nombramiento como Universidad Andina de un hombre como Montaño, que reúne las condiciones éticas, profesionales, académicas y las que se requerían en el momento de ser nombrado. No está bien que en materia económica, ¿no es cierto?, se gaste demasiado, exista iliquidez, se paralice la obra, se les deba a los contratistas, lo cual es paralizar el trabajo y la actividad. No está bien que no se mantenga una relación con una empresa privada nacional e internacional que solo actúa y viene a base de confianza, seguridad jurídica. Si no, no hay inversión, sin inversión no hay bienes, sin bienes no hay abastecimiento a precios razonables, sin todo eso no hay trabajo. No está bien que el seguro social sea propiedad del gobierno y la plata de los trabajadores se convierte en caja chica de los gobiernos. La plata del seguro social es de quienes aportamos al seguro social, no del gobierno, ni siquiera de los empresarios, porque el aporte patronal es de origen, pero el destino es laboral, y una vez que lo recibe el trabajador es como su aporte laboral, se consolida en él. Nadie tiene por qué hacer caja chica de eso. El gobierno no debe prestar, tomar el préstamo, dinero del IES, colocarle bonos que después no paga, hacer inversiones que no rentan, que le quitan liquidez. Hoy los fondos de jubilación están sirviendo en centenas de millones de dólares por el cambio que se dio con la última ley para pagar gastos de salud que no debe atender el Estado con cargo a las pensiones jubilares. No está bien, y esto es fundamental, porque deben hacer una digresión. Yo con gusto contesto este tipo de preguntas porque son de interés nacional. La libertad, la democracia, el vivir bien de verdad, no porque diga la Constitución que hay que vivir bien, sino porque se siente como yo tener empleo en el estómago, en el bolsillo, en el espíritu, a través de un empleo digno, de una actividad que permita vivir. Todas estas cosas son definitivamente importantes para el país y para Guayaquil, pero yo soy alcalde de la ciudad, debo opinar de estas cosas porque afectan al país, afectan a mis conciudadanos y afectan a Guayaquil, pero no quiero alejarme de ser alcalde, porque para eso me han elegido y esa es mi principal obligación respecto de quienes me eligen. Como ciudadano tengo obligaciones respecto al país, como alcalde tengo obligaciones permanentes y severas respecto a mis conciudadanos. Pero ahora sí, como oportunidad de su pregunta, voy a tocar un tema. Estamos en febrero, a Guayaquil se le deben ya 2 meses, y uso la palabra se deben incorrectamente a propósito porque la gente así lo entiende. Luego voy a explicar que esto no es una deuda, esto es un atropello y una retención indebida y un despojo de fondos. 2 meses, 52,5 millones de dólares. Acumulado ya. Sí, señor, diciembre y enero. Y hay municipios a los que le deben más, pero si solo se debieran 2 meses, que sin duda se los deben a todo el mundo, al sistema de los GATS, es decir, de los gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales, prefecturas y alcaldías, quiere decir que esta deuda del gobierno, entre comillas deuda, supera los 550 millones de dólares a ese grupo de entidades. ¿Por qué no es deuda? Porque la Constitución de la República y las leyes de la República establecen que esas son rentas, dinero de las ciudades, de las provincias, de las juntas parroquiales, que el gobierno simplemente las recauda con el deber de entregarlas a su dueño. Si yo le debo a usted un dinero, soy un deudor. Pero si alguien me entrega mi dinero,
suyo para que a su vez yo se lo entregue a usted y yo no se lo doy, yo estaría delinquiendo. Esa es la diferencia. El gobierno se está apropiando ilegítima e indebidamente de los fondos de las ciudades, de las provincias, de las juntas parroquiales, de todos los rincones de la patria. Y esos son dineros de los ciudadanos, para la obra pública de los ciudadanos, y especialmente de los pobres, para las obras públicas de la clase media, de todos los ecuatorianos, para pagar los salarios de los empleados de todos los municipios, prefecturas y juntas parroquiales del país. No puede el gobierno contagiar su crisis de carácter financiero echando mano a dinero que no le pertenece. No le pertenece. Yo llamo a la ciudadanía ya severamente a ir profundizando en el daño que se está pretendiendo hacer y que debemos evitar. Vamos a llenarnos de paciencia primero. Los ecuatorianos en general, pues esto afecta a todo el país. Los guayaquileños en particular. Vamos a llenarnos de paciencia primero. Vamos a esperar que estos señores inmediatamente recapaciten y devuelvan lo que han tomado. Yo oí unas declaraciones del señor presidente que dicen, no dicen que son autónomos. Entonces la primera autonomía es la financiera. Por supuesto que la primera autonomía es la financiera. El cabildo guayaquileño no le ha pedido en 9 años de gobierno a este gobierno un solo centavo. Un solo centavo. Ni verbalmente, ni por escrito, ni se lo ha dado tampoco. Aquí no estamos pidiendo plata. Aquí estamos indicando, entreguen nuestra plata, que es la base de la autonomía financiera. Más allá que en el caso de Guayaquil un 38% de nuestras rentas son recaudadas por el gobierno. El resto es de generación propia. Esto es exactamente igual como que si yo recaudo IVA para el gobierno y no se lo entrego cada mes. Si yo no se lo entrego cada mes, estoy delinquiendo. Y pese a que nos deben plata, porque en la vida hay que practicar lo que uno predica, pese a que se han cogido la plata, y repito, uso la palabra deben porque hay gente que lo entiende así, pero en el fondo esto es mucho más grave que una deuda, es un despojo. Pese a eso, nosotros entregamos puntualmente el IVA respectivo al Estado, porque eso es lo serio. Las crisis de financiamiento que se dan por deficiente capacidad de manejo, no se pueden resolver contagiando la crisis al sector privado, contagiando la crisis a los municipios, a las juntas parroquiales, a los consejos provinciales, porque entonces el mal no se cura, se vuelve una epidemia, se agrava, y la víctima de eso es el ciudadano a través de la paralización económica, de la falta de inversión, de la interrupción de la cadena de pagos, del desempleo permanente. Así que vamos concientizándonos de este atropello. Claro, en este caso, vámonos preparándonos a actuar como corresponda en el momento en que debamos. Cuando ya llega a los 52 millones, pero yo tengo anotado acá, justamente esta era parte de la entrevista, señor alcalde Gemenebot, en noviembre usted dijo, la plata ajena no se toca, pero luego usted aceptó papeles y los comercializó. No, yo acepté dinero. Hay que diferenciar entre un bono normal que le entrega uno el gobierno, que yo no lo aceptaría jamás, porque no hay quien lo compre sino con descuentos espantosos, y eso es aceptar, en el mercado libre. Eso es aceptar que se pierda la plata de los ciudadanos. Yo he aceptado un papel que sirve para pagar a la par, es decir, con valor del 100%, en forma directa o vendiéndolo a la par a la empresa privada, sirve para pagar impuesto a la renta a la par, IVA a la par, ICE a la par. Por lo tanto, ese es un mecanismo que permite, por responsabilidad como la tengo, ayudar a paliar una crisis nacional del gobierno sin perjudicar en un solo centavo ni la liquidez ni la solvencia de la municipalidad que yo represento. Es una cosa muy distinta. ¿Qué pasaría con el puente Guayaquil-San Borondón y el resto de obras en el evento de que el gobierno central no pueda devolverle el IVA al municipio de Guayaquil? ¿Hay algún plan B? El plan B es luchar por que nos entreguen las cosas que nos corresponden. Yo voy a serle absolutamente claro.
si de 700 millones de dólares, un poco más, 600 en números redondos, ¿no es cierto?, se dedican a la obra pública. Si el 40%, poco menos, de esos 700 millones de dólares corresponde a rentas que recaude el gobierno, de los 600 millones que quedan después de pagar empleados y gastos, no se pagará nada, habría una afectación directa a la obra pública y al servicio público de 270 millones de dólares, pues. Claro, usted mira, todavía le quedan 330 millones de dólares, sí, por supuesto, porque somos administradores previsivos, pero aquí no se trata de si queda o no queda, pues. Aquí se trata de qué nos corresponde y qué no nos corresponde, si no estamos mendigando, ni pidiendo, ni prestando, ni rogando por asignaciones extraordinarias que están prohibidas. Estamos reclamando la plata. Yo reclamo por el país, yo reclamo por todos los cantones, por todas las provincias y por todas las juntas parroquiales, pero evidentemente vamos a pelear por lo nuestro, porque esto significaría afectar, enfermar a quien está sano. No sé si por irresponsabilidad o por perversidad, y eso es algo que no lo vamos a permitir. La Convergencia Democrática por la Unidad tiene tres grandes objetivos: recuperar la democracia, la libertad, la economía. En el tema empleo, Guayaquil, señor alcalde, ¿se puede esperar una mayoría, como ha propuesto la Convergencia Democrática en la Asamblea Nacional 2017 en adelante? Han hablado de algunas leyes, pero ¿qué pasa en 2016 cuando en Guayaquil se están cerrando negocios, hay el desempleo? En este tema, país entero, y acá en Guayaquil, el país entero, la pregunta, en el sector público entero, en el sector privado entero. ¿Qué pasa aquí? Por eso ¿cuál es la acción de Guayaquil? ¿Podría usted conversar, por ejemplo, con las cámaras, la Cámara de Construcción, para recuperar de alguna forma ese sector? A ver, primero lo conceptual. Por eso, entre otras cosas, aparte de la justicia, de que lo que nos corresponde, nos corresponde. No puede ser que usted sea cliente de un banco, ¿no es cierto?, y un amigo suyo también, y porque su amigo tiene un problema, ¿no es cierto?, coge su plata. Son dos cosas muy distintas. Claro. La plata es de cada uno. Los amigos tienen que comenzar respetándose por ahí, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de amigos, aquí estamos hablando de responsabilidades muy serias, porque aquí está en juego... Bueno, usted puso el ejemplo de un amigo mío. Exactamente, el futuro de los ciudadanos, ¿no es cierto? Cada cual tiene que respetar el derecho ajeno y los dineros ajenos. El dinero circula 6 veces. 6 veces. Cuando usted tiene un presupuesto municipal de 700 millones de dólares, ese dinero multiplíquelo por 6. 4.200 millones de dólares significa en movimiento económico el dinero municipal. Se genera... Eso genera compras, así es, obras, contrataciones de trabajadores, albañiles, carpinteros, ¿no es cierto?, profesionales. Las empresas a las que se les compra, a su vez, venden, compran, sueldos, generan movimiento. Consumo de Eso trabajadores. es lo importante. Ahora, en el plano de la construcción, y bien que me haya preguntado eso, porque desde la próxima semana después de Carnaval, ya lo anuncié, ya está publicado y explicado, pero vamos a ponerlo en conocimiento del público a través de las respectivas cuñas de televisión, de radio, de la página web, de periódicos, etc. Me he reunido con la gente de Holcim, con la gente de Dicenza. Toda persona que tenga un terreno legalizado, no construido, o con una casa de caña, y quiera construir, o quiera reemplazar su casa de caña, incluyo en eso a las 6.000 personas de mi lote que han comprado y pagado y recibido ya las escrituras de la primera etapa de mi lote con todos sus terrenos legalizados. Que quiera construir una casa va a tener gratis 4 planos, modelo desde 36 metros hasta 58 metros, 4 modelos, uno con comercio, casas de cemento con todas las seguridades, como Dios manda. Esos planos son gratuitos. Dicenza va a preparar unos kits de materiales. El más barato, para el modelo más barato, vale $7.000. Material. Habrá que añadirle otros 7.000 de mano de obra, más o menos, para que la casa salga por 14.000.
hablemos de la más barata. Esos kits significan ahorro de tiempo, porque el material viene diseñado y preparado para el modelo, sea el modelo 1, 2, 3 o 4. Significan ahorro de dinero por el precio especial y significan ahorro de dinero porque no hay desperdicio de material. Cuando usted compra material sin kits, a usted le sobra ladrillo, le sobra fierro, le sobra madera, le sobra zinc, le sobra todos los componentes, porque el kit, exacto, no hay aquello. Y luego viene una tarjeta de crédito de licencia que permite un crédito puente a 18 meses plazo para las personas, mientras se obtiene un crédito a largo plazo. La persona que ya tiene su terreno legalizado, la persona que tiene su terreno en mi lote, tiene el valor del terreno más el valor de la casa manejado a nivel de terminación, y por lo tanto puede sacar un crédito que para eso todavía hay, y ojalá siga habiendo, ya no por el 90%, no lo necesita, por el 70%, y eso le va a permitir, si usted hace los números, pagar su casa a largo plazo. Se refiere al crédito hipotecario. Claro, sin ¿Habrá entrada algún banco de pronto que se asocie a la iniciativa? El BIES tiene que funcionar. Dicen que han concentrado los recursos para eso. Y yo estoy seguro que la banca privada, a ese tipo de crédito, que ahora sabe que es sano, que tiene recuperación, la gente pobre paga muy bien, le darán preferencia. Pero lo importante es que a través de ese mecanismo, no solo se ahorra tiempo, se ahorra dinero, se genera sino empleo. que se genera gran cantidad de empleo, se genera dignidad, Podría ser también se unas genera ideas... techo, pero un ratito, Sí. se elimina la entrada. El concepto de la entrada se elimina. Porque si usted suma terreno más valor de la casa por terminar y saca el 70%, eso es mayor o igual, en el peor de los casos, al crédito que usted necesita para construir y pagar el kit, o el crédito intermedio, e incluso la mano de obra. Ese es el plan que vamos a anunciar desde la próxima semana, a fines de carnaval acá, que ya está diseñados los planos, diseñados los modelos, ya lo presentamos, conversado con Olsen y con Dicenza. Por supuesto, este es nuestro modelo. No es que aquí hay una negociación, una compraventa, una intervención privada con el municipio y viceversa. Es la suma de voluntades, y además de de la facilitación de pronto en la legalización de terreno, de preocupación social. Porque aquí sí creemos que la empresa privada ayuda a resolver los problemas. Y coordina con el municipio. Y coordina con el municipio. Podría ser también en la parte industrial, me imagino alguna otra idea que la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio tenga. Pero quiero referirme también, que nos quedan algo así como 3 minutos, señor alcalde, ojalá pueda incluir dos preguntas más. El señor presidente y el ministro de Trabajo están haciendo llegar unas cartas a los obreros, trabajadores de la fábrica y seguramente también aquí en Guayaquil. Él dice que él tiene derecho a hacerlo, hay un mensaje del Che Guevara ahí, el trabajador sobre capital, etcétera. Pero la Cámara Empresarial, ayer entrevistaba acá al economista Martínez, él dice pues que hay unos datos confidenciales que se están utilizando para nombres, apellidos, etcétera. Y luego el tema de la prohibición del Código de Trabajo de hacer proselitismo político en las organizaciones empresariales. ¿Qué opinión amerita, señor alcalde? No me gusta hablar de casos concretos si yo no los conozco a fondo, de manera que me voy a limitar a ciertos conceptos de manera rápida. Primero, raro es que un presidente y un ministro en circunstancias como estas se dirijan a los trabajadores con este tipo de cargos. Más raro que hablen del Che Guevara, porque digamos donde vamos a hablar aquí del Che Guevara y de los gastos para recomendar la rehabilitación económica del país, bueno, mi amigo, vamos a ir a la génesis de la desgracia que es Cuba hoy día contagiada a Venezuela. Pero si hacen eso, yo creo que también sería bueno que le manden una carta a los empresarios, ¿no? Porque yo no creo que hay capital sin trabajo, pero tampoco hay trabajo sin capital. Pues si los empresarios quiebran, ¿dónde van a trabajar los trabajadores? Sería como que si los trabajadores no existen, ¿cómo diablos el capital progresa si no hay trabajadores? Volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí hay gente que cree que el Estado puede vivir sin la empresa privada. Y hay otros que creen que en la empresa privada hay futuro solo a base de exterminar al Estado. Idioteces.
tiene que haber una relación clara entre el Estado y la empresa privada. El Estado es insustituible en lo que hace y la empresa privada es insustituible en lo que hace. Solo de ese bien avenido matrimonio nace la posibilidad de progreso, de empleo y de bienestar. Einstein decía que el idiota es aquel que cree que después de hacer 20 veces una cosa con un resultado negativo, cuando lo hace por vez 21 el resultado es positivo. Para esto no hay que aprender, hay que leer un poquito y saber que ese tipo de dicotomías del Estado sin empresa y la empresa sin Estado no ha funcionado en ninguna parte del mundo y no va a funcionar en el Ecuador. Lo que va a hacer es liquidar, como se está liquidando, el futuro de los ecuatorianos y muy especialmente de los jóvenes. Mire usted, los jóvenes viendo con desesperación cómo sus padres y sus abuelos pierden el empleo. ¿Y qué les queda a esos jóvenes que año a año salen después de esforzarse con sus familias por tener una educación a buscar un puesto digno de trabajo en el mercado? ¿Dónde van a trabajar si las empresas están cerrando, si no se crean nuevas empresas, si los negocios actuales se desmerecen y los negocios actuales no progresan y si en el Estado ya no hay dónde trabajar? Y espero que no lo sigan haciendo más elefantiásico, más goloso y más voraz de lo que ya es. Señor alcalde, solo una última inquietud y apelando un poquito a la sensibilidad de nuestros colegas de radio para extendernos unos 2 minutos y escucharle a usted. Cuando la Convergencia Democrática ha dicho, y usted lo ha aclarado, que no se trata de hablar de candidaturas presidenciales, sino porque es nada más un medio y no un fin la candidatura. Sin embargo, ya Guillermo Lasso dijo que él lanzaba su candidatura. Pachacuti tiene dudas de aliarse con movimientos y partidos de derecha. Si esta Convergencia Democrática lanzara otro candidato, ¿hay algún temor de que se debilitaría partidos o movimientos que no son actualmente gobierno? Yo creo que todo ciudadano sensato que no concuerda con lo que está haciendo el gobierno aspira que todos los que tenemos un pensamiento distinto en materia de consolidación de la democracia, de la libertad y del bienestar, el progreso y el empleo, hagamos un esfuerzo de unidad. Si no somos capaces de deponer intereses personales, intereses partidistas, por el gran interés del país, que es el interés de los ecuatorianos, de las familias ecuatorianas, mala cosa, la clase política le quedaría debiendo muchísimo a los ciudadanos que no entenderían ese tipo de representaciones y que tarde o temprano las censuraríamos, las vetaríamos, por no responder al interés popular y ciudadano. Señor alcalde Jaime Nebot, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, señores. Vas a tomar el cafecito. Me lo llevo, por favor. Me lo llevo. Dedito. Gracias,